escriban por el chat. No hay problema, la idea es que pregunten. Tomás aquí, que va a ser nuestro relator para que les aclare dudas de todo lo que tengan en el momento, ¿ya? Bueno, ahora los voy a dejar con Tomás Enríquez. Él es gerente general de Organízame, tiene 34 años y desde el colegio que está emprendiendo, ¿ya? De ahí nació su necesidad o la problemática en realidad con que se encontró de llegar a resolver este problema de llevar las finanzas de forma sencilla, ¿ya? Y de esa forma, y por esa razón creó Organízame, para micro y pequeñas empresas. Como anécdota nos decía que aprendió que para emprender hay que tocar puertas sin miedo. Para poder armar Organízame, agarró un avión a Estados Unidos, le tocó la puerta a Visa, y de esa forma empezó su negocio, ¿sí? Fue por el día, ya como un hito divertido, inimaginable para Visa, que es una mega empresa, pero que finalmente dio fruto, ¿ya? Bueno, ya no le hago más presentaciones, aquí dejo a Tomás, que les va a hablar de orden administrativo y financiero desde su experiencia como emprendedor. Muy bienvenido, Tomás. Adelante, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Paz. Bueno, como ya contaba María Paz, mi nombre es Tomás Enríquez, soy uno de los fundadores de Organízame y emprendedor desde que me acuerdo en realidad. Siempre tuve un poco reacio a un trabajo formal y me tiré siempre a tratar de hacer o generar dinero desde mi propio aparte. Y así fue como fue aprendiendo, fue viendo las problemáticas que existían y principalmente me empecé a encontrar con dramas al administrar las finanzas y principalmente porque no me gusta el Excel. Yo creo que eso es una parte bien importante. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. ¿Se me dan un minutito? Y me avisan cuando se vea, por favor. Estamos casi. Ahora hay que poner modo presentación. Sí, ahí dan camino. Perfecto. Ahí me avisan. Ya, buenísimo. Como decía María Paz, esta alianza con Simón de Sirene la formamos hace poquito, pero creemos que tiene mucho valor, dado que Organízame está diseñado y creado para emprendedores desde que son incluso informales, ¿ya? Desde que parten atreviéndose recién a comprar, vender o prestar servicios, y luego los acompañamos en el camino hasta que ya deciden formalizar su negocio, empezar a emitir principalmente documentos electrónicos como facturas, boletas, guías de despacho, etcétera, que son necesarios para la operación del negocio, y también habilitamos y entregamos la oportunidad de poder recaudar de manera online, entre otras cualidades que tiene la solución. Como decía, bueno, yo soy el gerente general de Organízame, o CEO, como le dicen hoy en día. En realidad como CEO partí siendo todo, o sea, hacía desde el baño a ordenar, con llevar las cuentas, o sea, tuve que hacer todos los procesos, todos los procesos. Y en este mismo camino fue aprendiendo realmente cuáles eran las problemáticas que teníamos, cómo nos teníamos que enfrentar para poder hacer crecer el negocio, y también al principio no me atrevía a formalizar, o sea, yo veía que mis negocios informales funcionaban, compraba y vendía. En realidad en esa época lo que tenía era prácticamente una importadora de productos desde Estados Unidos, usados y nuevos, cuando nadie lo hacía, y me empecé a encontrar con problemas como llevar el orden de los ingresos, no sabía dónde estaban mis gastos, no podía estimar bien si es que me iba a faltar dinero o no para las siguientes compras. También pasaba mucho que cuando ya tenía 20 clientes que tenían una deuda conmigo, sobre los 20 clientes en verdad es como el número mágico que nosotros encontramos, que sobre 20 personas que ya estuviesen una cuenta por cobrar, se nos empezaba a desordenar mucho y empezaba a perder mucho tiempo llamando por teléfono o mandando correos electrónicos, invitando a que la gente pague. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que me pasó con mi historia como emprendedor? Era un emprendedor sin historial de ventas formales. Entonces, el no tener historial de ventas formales no me permitía abrir una cuenta empresa, que yo creo que es fundamental realmente cuando uno tiene un negocio.
La solución para poder hacer eso fue que terminé abriendo cuentas personales, vistas originalmente, y después pasaron a ser cuentas corrientes, y terminé teniendo 5 cuentas personales, donde tenía todo mezclado, tanto los movimientos, las ventas que tenía del negocio, lo que yo hacía personalmente, etcétera, y que en un inicio me funcionaba bien, porque simplemente yo iba viendo, ya tengo plata en la cuenta corriente, significa que estoy bien y puedo sobrevivir este mes, pero luego se empieza a generar un problema, porque a uno al no separar los dineros del negocio de los dineros de la empresa, generalmente gasta más de lo que debe y no da la oportunidad de poder reinvertir en la empresa y realmente enfocarse en que el negocio pueda crecer. Y por otro lado, también nosotros hicimos todo el camino de apoyo que entrega Corfo en realidad. O sea, nosotros para partir con Organízame primero nos ganamos un FOSIS que era chiquitito, de cerca de 800.000 pesos. Con eso montamos la idea de lo que podía ser Organízame. Eso nos llevó a poder ganar luego un Cercotec de 2 millones de pesos. Ahí conocí a mi socio es mexicano, lo conocí por internet, por eso digo el tema de tocar las puertas y nunca, no limitarse a lo que uno conoce o entiende de estas otras personas, simplemente si uno cree que puede hacer algo, buscar como sea la forma de avanzar y atreverse solamente. O sea, yo a mi socio lo conocí buscando por internet un programador, y de suerte pasó que conocí a Chumemo, como le digo, que es de México. Él lo contraté para un trabajo freelance para poder armar este prototipo de gestor de cuentas sencillo, y luego terminó siendo mi socio y finalmente se vino a vivir a Chile y estuvo viviendo en Chile ya 5 años, estuvimos aquí trabajando, luego nos ganamos unos Corfos más grandes, etcétera, y así fue evolucionando la empresa. Y ya él hoy en día está viviendo entre México, Colombia, Chile, etcétera. Somos una empresa totalmente online, partimos teniendo oficina, pero creo que el camino hoy en día ya es ser online con todo lo que ha pasado con la pandemia, y obviamente también nosotros nos vimos súper afectados por eso y tuvimos que hacer grandes cambios en la empresa, estructurales y administrativos. Pero más que nada lo que les quiero contar con esto es que yo vi el proceso de atreverse a montar un negocio, a acercarme al SI, a tener que hablar con contadores, pasé por 1, 2, 3 contadores, hay contadores que me hicieron los procesos mal, tuve que pagar multas, algunos me engañaron, pero pasé por las distintas etapas hasta finalmente ya poder armar un equipo y poder decir ya tengo una empresa formal. Y dentro de lo que son las empresas formales también tuve 3 empresas. La primera que quebró, era una tienda de bicicletas física, que fue la evolución del negocio informal de importar productos desde Estados Unidos, que eran de bicicleta en este caso. Luego de eso formé una escuela de fútbol para niños, pero que no se enfocaba en el fútbol realmente, sino se enfocaba en enseñar valores y que los niños se divirtieran jugando. Nosotros, de hecho, el eslogan era aprender jugando, y eso nos diferenció mucho y llegamos a tener 4 sedes con más de 450 alumnos mensuales. Ese yo diría que fue uno de mis bonitos negocios porque lo vendí finalmente, y con todo eso nos tiramos a hacer Organízame, que era la solución que nosotros buscamos para nosotros mismos. Lo que nos dimos cuenta en ese proceso fue que al ser emprendedor, uno siempre se enfoca tiene todo el foco en hacer el producto o el servicio que uno está vendiendo. Por lo tanto, hay una falta de tiempo importante para las actividades administrativas del negocio. Y actividades administrativas del negocio me refiero a llevar un control de todas las ventas, llevar un control de todos los gastos, llevar un control de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar, y al mismo tiempo luego trabajar esta información para poder tomar decisiones acertadas y a tiempo. Y pasa que uno no tiene el tiempo para hacerlo, o muchas veces tampoco tiene el conocimiento para poder usar, por ejemplo, Excel, que podría ayudar a facilitar estas tareas. O a mí, por ejemplo, que no me gustaba Excel, era un tema. O sea, yo sufría con tener que abrir el Excel. De hecho, ocupaba mucho el cuaderno en esa época también. Y por otro lado, al ir avanzando en este proceso, también encontramos que muchos negocios, de hecho cerca del 50% en Chile, no están bancarizados como empresa y usan las cuentas personales, que es el mismo tema que tuve yo, que les comentaba hace unos momentos atrás, y eso la verdad es que no es sano para el negocio, ya que se van mezclando los dineros
Por ejemplo, uno tiene que pagar, tal vez alguien tiene una familia y tiene un hijo y tiene que hacer un gasto de tal vez el jardín o comprar pañales o comida y uno no lo duda, o sea, uno va y compra. Pero eso al final de cuentas va mermando la productividad del negocio. Entonces es importante ir aprendiendo a llevar estos números de forma ordenada para uno saber realmente cuánto es el sueldo que uno se tiene que poner. O sea, uno tiene que llegar a un punto en que realmente se ponga un sueldo, ya sea con boleto en horario o contratado, no importa la forma, pero tiene que poder sacar una cantidad de dinero fija. Y eso ayuda a tener ordenada la economía familiar y al mismo tiempo poder llevar, por otro lado, la economía del negocio, que son dos economías que uno tiene que llevar por separado. Y eso es muy, muy importante y es un punto crítico. Y de esto ahí va a ir el primer tip. Tomás, antes Sí, de que pases al siguiente, aquí Jocelyn dice, creo que al comienzo lo que falta es un administrador, porque el emprendedor quiere hacer todo. claro. Bueno, eso también es un punto bien importante. Administrador sería clasificarlo tal vez en una sola persona de un solo rol. Yo creo que lo clave cuando uno emprende es atreverse a delegar. Es la única forma realmente de poder empezar a tener más tiempo y poder enfocarse en actividades claves del negocio. Uno empieza a trabajar y generalmente uno quiere hacer todo. ¿Por qué? Porque busca la perfección también de cierta forma y eso es algo que hay que tomar en consideración y es que nunca uno va a lograr que las cosas sean perfectas. Lo importante es hacerlas, ir iterándolas e ir mejorando. Y en ese proceso ir aprendiendo cómo poder delegar estas tareas justamente a las personas que ya sean familiares, o personas contratadas, no importa cuál sea la naturaleza, pero que al final de cuentas son aquellos que nos ayudan con ciertos roles de la empresa y podemos depositar en ellos la confianza de que esas tareas se van a hacer bien. Obviamente tiene que haber una revisión, tiene que haber un acompañamiento y ojalá siempre ese acompañamiento hacerlo de una forma positiva, no de castigo. Pero cuando la gente uno lo refuerza con refuerzos positivos, generalmente aprenden y se sienten más motivados a mejorar. Y en torno a lo que decían de un administrador, bueno, eso es parte también de por qué creamos Organízame, porque nosotros veíamos que las empresas grandes contaban con software súper completo, pero al mismo tiempo eran software súper difíciles de usar, o sea, ocupan terminología bien compleja, o generalmente están llevados muchos hacia terminologías contables o hacia poder cumplir con la contabilidad, o tienen directamente un equipo de personas que los está ayudando dentro de la empresa, y cuando uno es emprendedor no cuenta con nada de eso. Y por eso nosotros nos vimos en la misión de poder crear una solución que fuese realmente para el emprendedor desde que se atreve a emprender. O sea, no es necesario que haya formalizado para que ella pueda partir usando Organízame, y el modelo de negocio también avanza en la misma manera. De hecho, Organízame parte siendo gratuito si tú eres informal, y luego si tú decides formalizar y ocupar documentación electrónica, también es gratuito si vendes hasta 1.000.000 pesos mensual. Y luego tiene un costo, pero solamente si es que pasas el 1.000.000 mensual, y esto se va viendo mes a mes. Tal vez 1.000.000 pesos mensual no suena mucho, pero cuando nosotros vemos la cantidad de empresas que hay en el país, que son alrededor de 1.100.000, nosotros tenemos que cerca de 800.000 empresas, o sea, fíjese el porcentaje, cerca de 800.000 empresas no venden más de 1.000.000 mensual. Por lo tanto, nosotros aquí lo que queremos hacer es realmente poder apoyar a todas estas empresas que hoy en día están siendo desatendidas para que se puedan digitalizar y cerrar brechas del mundo financiero. Y el primer tip tiene que ver con eso, con aprender a separar realmente los dineros personales del negocio, que es tal vez la parte más compleja por distintos ámbitos. Uno es porque uno está acostumbrado a llevar una cuenta personal, puede ser la cuenta RUT, una cuenta ISTA, una cuenta ahorro, no lo sé, y siempre uno va trabajando los dineros ahí. Uno después de eso formaliza el negocio, trata de acercarse a un banco, pero se encuentra con que los bancos tienen requisitos súper a veces estrictos para poder realmente abrir una cuenta. Hay bancos que, por ejemplo, el Banco de Chile te pide vender más entre 5 y 8 millones de pesos mensuales, el Santander lo mismo. Después podemos encontrar otros bancos como el BCI que pueden partir incluso desde tal vez los 2 millones, o si uno tiene un buen plan de negocio te pueden abrir cuenta,
pero gracias a Dios hay otro, está el Banco Estado, que ofrece la chequera electrónica, que a pesar de que no tenga líneas de crédito, no tenga tarjetas de crédito, etcétera, por último da la oportunidad de separar los dineros, es una cuenta gratuita, y permite dar formalidad, ya que si uno realiza una venta puede entregar datos de transferencia que tienen que ver con los datos de la empresa. Y eso ayuda a dar formalidad y a dar seguridad también a nuestro cliente, que no crean que puede ser un pitch, sino que los estén estafando en la venta, etcétera, lo cual creo que realmente es clave. Entonces, ¿por qué es bueno separar los dineros del negocio de la empresa? Por lo que les comentaba antes. Primero, para poder tener un orden realmente de qué es lo que yo gasto en la casa, que ahí, por ejemplo, lo pueden llevar manual o existan aplicaciones tal vez como Fintonic, etcétera, que ayudan a llegar de manera automática como qué está pasando en la casa. Y por otro lado, poder tener separado lo que son los cargos y los abonos, o los ingresos y los egresos, ingresos o gastos que se tiene respecto de la empresa. Y así podemos saber realmente cuánto dinero tenemos en la empresa, si es que tenemos plata o no tenemos plata, y con eso saber si vamos a poder afrontar realmente las compras de inventario en caso de que tengamos un negocio que es con inventario, o pagar los salarios que corresponden si es que somos un negocio que entregamos servicios y tenemos colaboradores que trabajan con nosotros. Y al mismo tiempo esto también nos permite generar un historial de crédito por separado. Que tener un historial de crédito por separado es súper importante, porque poco a poco nos va abriendo las puertas en el mundo financiero y en el mundo bancario. Uno al principio tal vez tiene un poco de miedo a esto, pero la verdad es que cuando se empieza a generar el historial se empiezan a generar muchas oportunidades. Por ejemplo, acceso a capital de trabajo, para poder pagar las actividades justamente que se van llevando mes a mes, a mejorar el flujo de caja del negocio, y también da la oportunidad de trabajar con herramientas que sean más precisas y fáciles de usar y que nos ayuden a llevar un orden de las finanzas del negocio. Como un dato extra, les puedo dar que, por ejemplo, si llegamos al punto de poder realmente abrir una cuenta corriente empresa, también vamos a contar con una tarjeta de crédito de esa empresa. Y el tener esa tarjeta de crédito nos permite obtener financiamiento gratuito, ¿ya? Que eso es algo que los bancos no lo enseñan, y yo he tenido muchos años conversando con bancos, ya más o menos desde el año 2017 que vengo conversando con Santander, con Banco Estado, etcétera, de cómo podemos ayudar a mejorar realmente las finanzas de los emprendedores. Y este año recién están empezando a abrirse a entregar este tipo de información. Pero, por ejemplo, si yo hago una compra a un proveedor y por alguna razón no tengo caja en este momento, no tengo dinero para poder pagar, y ya cuento con una tarjeta de crédito empresa separada de la plata de la casa, que eso es lo más importante, yo puedo ir y pagar con esa tarjeta de crédito, ¿ya? Y la tarjeta de crédito me entrega un periodo de facturación que me da financiamiento gratuito, que puede llegar a ser incluso hasta de 45 días. Entonces, si yo hago una compra con factura, por ejemplo, y tengo que pagarle a mi proveedor a 30 días, ya, gané esos 30 días. Luego llego a esa fecha y me pasa que no cuento con caja, yo voy y pago con la tarjeta. Y la tarjeta me va a entregar un periodo de facturación. Por ejemplo, hay tarjetas que vencen siempre a los 27 o los 28 o 25 de cada mes. Si yo compré el primero, gano automáticamente, si yo pago el primero, gano automáticamente entre ese primero y el 25 de financiamiento gratuito para haber pagado esa factura. Luego de eso viene el periodo de pago, que generalmente son 10 días más. Entonces, por lo general, uno puede llegar a ganar entre 35 y 45 días de financiamiento gratuito si es que lleva un orden en el uso de la tarjeta de crédito, que es súper importante, porque si uno suma esos 35 o 45 días más los 30 días que nos dio el proveedor, tenemos prácticamente ya más de 60 días de plazo para pagar sin generar intereses. ¿Y cómo se hace para no generar interés? Uno tiene que pagar la tarjeta antes de la fecha de corte de facturación. De todas formas, nosotros tenemos información de esto, tenemos un ebook que también lo va a compartir Simón de Sirene, donde explicamos con peritas y manzanas cómo funcionan los distintos periodos y cómo se puede aprovechar esto para poder pagar y poder financiarse por el medio del uso de una cuenta empresa. Y eso es lo que les quería recalcar de esto, que es la razón principal real de por qué uno tiene que tener una cuenta separada como persona y como negocio.
¿Por qué? Porque en la persona podemos llevar todo lo que es la casa y en el negocio podemos tomar decisiones que sean enfocadas absolutamente al negocio. Además de tener los dineros separados y saber, estos son mis cargos, mis abonos, mis ingresos, mis gastos de mi negocio, sin que se mezclen con los gastos que uno hace en la casa, uno puede acceder a mejorar su flujo caja con la tarjeta de crédito. Incluso uno podría llegar a usar la línea de crédito, pero yo recomendaría usar la tarjeta de crédito con orden. Muchas Aquí, gracias, sí, Tomás. aquí si tienen alguna Súper duda, interesante. estoy feliz de poder resolver sobre esto. Eso, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Puede hablar también? También puede ser algo más fácil. Aquí estuvieron escribiendo, aquí la Silvi, que hablaba del Itaú. Hay que tener 2 años de antigüedad para poder abrir la cuenta, entiendo, Silvi, que tú comentaste. Bueno, Si tú eso es lo tuvieras que... que recomendar algún lugar o alguna forma de poder abrir una cuenta, porque eso también es un tema, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, eso es lo que yo comentaba antes. Hay bancos súper estrictos como el Banco Chile, Banco Santander, el Banco Itaú también son bancos estrictos, pero yo recomendaría acercarse. Lo primero que uno puede hacer rápidamente es ir al Banco Estado. El Banco Estado te va a dar una cuenta que es equivalente tal vez como una cuenta root, que en realidad es llamada chequera electrónica, que es totalmente gratuita, no tiene costos mensuales, ahora sí tiene ciertos costos de operación, si es que uno saca dinero, etcétera, pero por ejemplo, si uno se hace transferencias electrónicas y no se paga, y da la oportunidad de tener un lugar donde nos depositen, que eso es lo principal, para entregar confianza, para que, para que nuestro cliente no sienta que puede que lo estafen, porque no siempre existe cercanía con el cliente, y más aún hoy en día que prácticamente todo se hace por internet. Entonces, si uno vende un producto y ofrece una cuenta de transferencia que no corresponde al nombre de la empresa, ya hay fricción, genera desconfianza. Entonces, lo ideal es siempre, por lo menos, tener la cuenta del Banco Estado. Y ya una vez que uno tenga esa chequera electrónica del Banco Estado a nombre de la empresa, yo recomendaría acercarse al Banco BCI. Yo creo que el Banco BCI es uno de los bancos más flexibles que hay al momento de abrir una cuenta, porque no pide antigüedad cuando uno abre una cuenta que es emprendedor o empresario, creo que ellos la llaman, y también da la oportunidad de poder llevar información que nos permita respaldar por qué nos tienen que abrir una cuenta, que otros bancos no lo permiten y no lo aceptan. Generalmente el riesgo del banco solamente se fija en cuánto han sido nuestras ventas, cómo son nuestros F29, cuál es la carpeta tributaria, o sea, se dejan llegar solamente por información contable. En cambio, el banco BCI uno puede llevar una proyección del negocio. Y si esa proyección del negocio a ellos les parece que es coherente, porque no tiene por qué ser un negocio exponencial, no tiene por qué ser un negocio que vaya a vender fuera de Chile, ni que vaya a vender cientos de millones de pesos, etc. Simplemente tiene que ser un negocio que para ellos sea coherente. Y ellos te abren una cuenta, y se puede comenzar con una cuenta sencilla, que tampoco tiene tarjeta de crédito, pero sí tiene, por ejemplo, acceso a línea de crédito, y luego se puede sumar la tarjeta de crédito. Y eso se va llevando con una buena relación también con el ejecutivo de cuenta. Entonces, mi recomendación es esa, o sea, si uno parte un negocio y formaliza ya, hace la escritura y formaliza ante el SI, ir corriendo al Banco Estado, abrir esa cuenta para que el negocio esté operando, y con eso ganamos el tiempo suficiente para poder planificar cómo podemos abrir una cuenta en el Banco SI. El Banco Genial. SI sería de los más flexibles en este caso. Y aquí Claudia dice, pero tú decías que nos piden un monto específico de ventas. ¿De cuánto es? Claro, eso es lo que comentaba, que depende del banco. En mi experiencia, lo que yo he visto, que el Banco Chile pide más o menos de entrada, te dice que tienes que vender 8 millones, ¿ya? Lo cual lo encuentro una locura y es totalmente desproporcional a lo que significa ser una pyme o una MIPE, una micro pequeña empresa. Ellos se bajan más o menos hasta 5 si uno lo negocia. El Banco Santander más o menos funciona con las mismas reglas. Y es ahí porque yo recomiendo ir al Banco Estado, porque el Banco Estado te pide 0 ventas y te pide 0 antigüedad. 0, Perfecto. y te entregan esta famosa chequera electrónica a nombre de la empresa, que finalmente nos permite que nos depositen y nos pasen una tarjetita con la que podemos retirar dinero. Y eso nos da espacio para poder acercarnos al Banco BCI, que el Banco BCI es otro de los bancos que tiene requerimientos más bajos,
o más que más bajos, son más flexibles. Yo sé que en el Banco BCI, si uno ya está vendiendo, por ejemplo, 2 millones de pesos, 2 millones y medio, ellos ya te pueden abrir una cuenta. Y si uno no está vendiendo acaba de iniciar la empresa, ellos también te dan la oportunidad de uno presentar un plan de negocio. Y si ese plan de negocio para ellos es coherente, y a plan de negocio me refiero a presentarles una estimación de lo que uno espera de cómo va a ser el negocio de aquí a 12 meses, por ejemplo. Cuáles son las personas que están contratadas, entonces cuáles van a ser nuestros gastos, contarles de qué se trata. Te preguntan cosas que ningún banco te pregunta. Te pregunta, por ejemplo, una descripción del negocio. ¿Cuál es la propuesta de valor del negocio? Temas que generalmente a los bancos más tradicionales me refiero a Banco Chile, Banco Santander, Itaú, a ellos no les importa eso. Ellos quieren simplemente saber de que tu negocio genera plata y de que estáis vendiendo. Pero esa es mi recomendación. Mi recomendación es ir al Banco Estado porque tiene 0 requisitos y luego de eso uno ya puede tomar el tiempo necesario y poder acercarse al Banco BCI porque el Banco BCI ya va a ser un banco más flexible y donde vamos a poder obtener los productos financieros necesarios, como les comentaba antes, como una línea de crédito y una tarjeta de crédito. No sé si con eso está bien o habrá alguna otra pregunta más. No tengo ninguna otra pregunta y la Silvi dice clarito, gracias. Así que podemos pasar al segundo tips. Ya, qué bueno. Igual cualquier cosa después al final podemos conversarlo de nuevo. Ya. Lo segundo es planificar. Y yo creo que esta es la parte realmente más importante. Es realmente la parte más importante porque si no planificamos, no vamos a tener objetivos, no vamos a saber hacia dónde vamos, no vamos a saber qué es lo que ha pasado. Importante entender que la contabilidad es una fotografía del pasado, ¿ya? Hay mucha gente que se deja llevar, contrata un contador y cree que el contador le va a solucionar todo. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque los contadores que se enfocan en emprendedores generalmente tienen muchos emprendedores. Entonces tienen la cabeza muy dispersa y es difícil que vayan a responder dudas de forma rápida. Y además la contabilidad es una fotografía del pasado, de lo que ya pasó, y nosotros en los negocios necesitamos entender el pasado y necesitamos entender lo que viene, porque lo que tenemos que hacer es planificar para saber cómo vamos a afrontar idealmente los próximos 6 meses. Generalmente uno planifica realmente para el siguiente mes o para 3 meses o 2 meses, pero lo ideal es poder llegar en algún momento a planificar de cómo va a ser el negocio de aquí a 6 meses y así poder tener el espacio de tomar las decisiones necesarias, de poder acercarnos a pedir un crédito, de poder contratar al personal necesario, poder estoquearnos con la cantidad de inventario que nosotros necesitamos para poder vender en estos siguientes periodos, etcétera. ¿Y por qué? Porque no todos los negocios son iguales, hay negocios que son estacionales, hay negocios que venden en el verano, pero en el invierno se caen, o al revés. Entonces la planificación es clave. Y para poder planificar realmente tenemos 4 puntos, ¿ya? Que son las actividades clave para poder administrar realmente financieramente el negocio. Y financieramente me refiero a poder entender los números que están en nuestro negocio. Como decía antes, cuáles son nuestras ventas, cuáles son nuestros gastos. No es lo mismo la venta que el ingreso tampoco. Tampoco es lo mismo las compras que el egreso. ¿Por qué? Porque uno puede tener muchas ventas este mes, pero puede que todas esas ventas sean pagadas a 30 días y eso significa que no voy a tener dinero. Y pasa lo mismo con el caso de los gastos. Puedo tener compras que son estas al contado, como puedo tener compras que tal vez están hechas a 45 días, 60 días, etcétera, dependiendo del proveedor. Y eso siempre es bueno, ir conversando con los proveedores, contar nuestro caso, ser súper transparentes, porque los proveedores lo que necesitan también ellos es recaudar. Entonces, si uno está en un proceso en que no puede pagar, es mejor acercarse antes a ellos y avisarles, ¿sabéis qué? No voy a poder pagar, ¿qué podemos hacer? Y generalmente los proveedores tienen planes para poder enfrentar eso, porque para ellos es mejor entregar más plazo que no poder cobrar. Entonces, lo principal y esencial para poder planificar es siempre registrar, que esa es la parte donde todos fallamos. Poder registrar todos los ingresos, todas las ventas, todos los gastos y todas las compras que hay en el negocio. Realmente uno tiene que llevar todo. Y eso significa, y todo significa hasta cuando uno fue y pagó un estacionamiento, cuando uno fue y le pagó a alguien para que tal vez haya hecho aseo o lo que sea. Tiene que llevar un registro de todos los movimientos del negocio. Eso recién es el punto de partida para después pasar a la segunda etapa, que es que cuando registramos,
tenemos que poder clasificar de qué se trata. O sea, no basta con poner hoy día 24 del 8, por decir algo, monto 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque eso no nos va a permitir después resumir. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es realmente qué se vendió a detalle, qué se compró a detalle. Y ese detalle es la clasificación de esos movimientos de dinero. Y cuando tenemos clasificado ya todos los inputs y outputs que tiene de dinero el negocio, tenemos que pasar a resumir. Y resumir, al final, se refiere a crear dashboards o crear gráficas que nos permitan entender cómo se ha movido el negocio. Y eso nos va a permitir analizar para tomar decisiones. Obviamente esto se puede hacer de distintas formas. La principal y la que usan prácticamente todo el mundo es el cuaderno. El punto es que el cuaderno nos permite registrar y clasificar, pero resumir empieza a ser complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarlo todo a mano. Como segunda opción tenemos Excel, que Excel, si es que se sabe usar, existe conocimiento realmente de cómo funciona la herramienta, más allá de que terminemos con una planilla con colores, digamos, que nos vaya diciendo si alguien nos pagó o no nos pagó, etcétera. Uno tiene que saber usarla para sacar el máximo provecho de una herramienta realmente muy potente, pero que requiere estudio. O sea, uno o aprendió porque estudió algo, o aprendió porque se pasó el fin de semana completo viendo tutoriales en YouTube, pero requiere estudio, requiere tiempo, requiere planificación, requiere mantenerlo al día, que eso también es súper importante, o sea, estar registrando, clasificando, y luego poder sacar el provecho de esa información a través del manejo de estas planillas. Y pasa también que cuando estas planillas ya luego las usa más de una persona, o sea, por ejemplo, no las uso solamente yo, las uso yo y luego la empieza a ocupar un colaborador mío que tiene otro rol o algún socio, empiezan a generar incongruencias, porque se guardan mal, o hay que tratar de ocupar Dropbox o Drive, pero siempre, siempre, siempre en nuestra experiencia, en lo que hemos visto de nuestros clientes y en otros amigos, otros socios, otras empresas, el Excel termina fallando en uno u otro punto. Y finalmente tenemos las soluciones como softwares, ¿ya? Como vendría siendo Organízame, o como vendría siendo tal vez V-Sale, o como vendría siendo Real Sale. O sea, existe una serie de software que realmente nos pueden ayudar a hacer la vida más sencilla como emprendedores, como emprendedor, como microempresa, como pequeña empresa. Y aquí lo importante es encontrar el software que realmente se adapte a la necesidad que tiene cada uno en su negocio. O sea, todos en nuestros negocios tenemos necesidades diferentes. Un negocio que funciona con inventario va a tener necesidades diferentes a un negocio que funcione, por ejemplo, vendiendo servicios. Un negocio que funciona con inventario, su mayor problema realmente va a ser saber si es que tiene stock de inventario, cuándo tiene que hacer compras de inventario, etc. En cambio, por ejemplo, un negocio que es de lavado de alfombras de oficinas, por decir algo, tienen otra operación. Ese negocio, por ejemplo, tal vez va a tener que enviar una cotización primero a sus clientes, o va a estar constantemente enviando cotizaciones hacia distintos prospectos de clientes, y solamente algunos de ellos van a cerrar. Y luego van a necesitar emitir la factura o la orden de compra, etcétera. Entonces son procesos diferentes de acuerdo al tipo de negocio. Y aquí la invitación es a que realmente ocupen Google y hagan una búsqueda extenuante, y no tomen una decisión apresurada. Conversen con los vendedores, no le crean todo lo que dicen los vendedores, dense una vuelta, busquen cuáles son los reviews que hay tanto en redes sociales sobre estas soluciones, vean en reclamos.cl, etc. Vengan una vuelta, pidan un demo, que les expliquen bien, y expliquen bien cuál es realmente el problema que están teniendo, para ver si esa solución los va a ayudar a ahorrar tiempo y los va a ayudar a optimizar su negocio. ¿Por qué? Porque hay veces que uno contrata un software y resulta siendo un cacho. O sea, uno contrata un software, paga la puesta en marcha, después nos empiezan a cobrar horas extra por ayudarnos a aprender a usarlo, etcétera, y terminan siendo una cantidad de plata y horas invertidas que no se devuelven finalmente en la operación del negocio. Así que no tomen una decisión apresurada, busquen bien, pero sí o sí yo diría que si ya pasaron por el cuaderno
ya intentaron con Excel. La solución en verdad y hacia donde tienen que caminar es hacia un software ERP. ERP significa un software que ayuda a la planificación de recursos de la empresa. En otras palabras, eso en español. Y hay de todos los tipos, disculpen. Ya, pues, gatito, no. Entonces, yo diría que es eso. Finalmente, uno siempre tiene que tratar de aplicar un software, ¿ya? Y busquen el que se adapte al dolor que tienen en su negocio. Como les decía, dependiendo del tipo de negocio, es lo que ustedes van a buscar y es lo que van a necesitar como solución. ¿Y por qué? Porque hay que dejar de usar cuaderno y Excel. ¿Por qué? Porque la operación es manual. Tenemos la información pasa a ser estática. Y además no tenemos detalle del flujo de caja. Es complejo y es muy difícil que alguien realmente pueda invertir tiempo después de anotar todos los ingresos y todos los gastos para poder prorratearlo de acuerdo a cómo se movió el dinero y a cuáles son los productos o servicios que está vendiendo, y en los mismos casos de los gastos, para finalmente armar un flujo de caja. Y el flujo de caja lo que nos muestra, al final de cuentas, es nuestra capacidad de liquidez que tenemos en el negocio, si vamos a poder pagar o no vamos a poder pagar lo que viene. Entonces, por eso la invitación es dejar de ocupar Excel, dejar de ocupar un cuaderno y empezar a ocupar una solución que automatice esos procesos. ¿Por qué? Porque así nosotros nos podemos enfocar realmente en lo que sabemos hacer y en lo que nos importa, que es vender, ofrecer nuestro servicio, dar el mejor servicio al cliente posible, hacer seguimiento a nuestros clientes, entender si los productos que estamos vendiendo, servicios, son los adecuados o no, ir descartando aquellos, por ejemplo, que no tienen un buen rendimiento en el negocio, etcétera. Pero todo eso, para poder tomar decisiones, realmente lo vamos a obtener si es que tenemos toda esta información a mano. Ahí la importancia de la clasificación. Aquí yo me tomé la atribución de sacar un par de pantallazos de Organízame para mostrar que en realidad es bien sencillo cómo se muestra la información y el por qué es importante clasificar. Porque cuando nosotros clasificamos los movimientos, todas las ventas y todos los gastos, podemos empezar a entender qué es lo que realmente aporta a nuestro negocio o no. Por ejemplo, aquí yo puse ejemplo, este es una empresa que trabaja, que es clienta nuestra y que se dedica a hacer servicios de kinesiología. Y ellos, por ejemplo, saben acá que en el mes de junio, al tener registrado y luego clasificado, que las rehabilitaciones de 10 sesiones es lo que más ingresos les da a ellos de forma mensual. Pero por otro lado, la evaluación no mucho, ¿ya? Pero la evaluación requiere mucho tiempo y la evaluación requiere tener personal que esté dedicado solamente a evaluar. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hicieron después de estar utilizando Organízame cierta cantidad de meses, decidieron cortar con algunos de los productos y servicios que ellos vendían, como es la evaluación. ¿Por qué? Porque finalmente la evaluación ya se dieron cuenta que venía dada desde que salen del médico y les decían tienes que hacer tantas sesiones, etcétera, y simplemente lo cortaron. Y al cortar eso, bajó mucho lo que eran los gastos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tenían una o dos personas que se dedicaban a evaluar, que eran personas diferentes a las que se dedicaban a rehabilitar. Pero uno no podría tomar esas decisiones de forma rápida y de forma súper simple al final de cuentas, porque la idea es verlo esto de forma gráfica, si es que lo hubiesen esto en un cuaderno, o lo hubiesen llevado en Excel, o hubiesen tenido simplemente el ojo de tengo plata en la cuenta corriente o no. Y eso es la importancia de realmente clasificar. Uno puede hacer esto en Excel, como les decía, uno lo puede hacer en cuaderno, pero las horas que van a invertir son muchas. Y yo creo que cuando uno tiene un negocio, realmente lo que más escasea es tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo es tiempo que uno dedica a la familia, tiempo que uno necesita para dispersión. O sea, uno no puede realmente no invertir tiempo en la salud mental de uno como emprendedor, porque el ser emprendedor es sumamente estresante, yo creo que todos lo saben. Es muy estresante. Vive en un constante limbo a medida que va tratando de que el negocio vaya creciendo. Entonces, todo tipo de herramientas que nos ayude a tener una visión clara de lo que está pasando, yo creo que finalmente se agradece porque entrega paz mental. Entonces, cuando uno cuando uno registra, luego clasifica, uno puede finalmente resumir, que esto es lo que les comentaba, y empezar a saber cuánto fue la venta actual que tuve en el mes, que no es lo mismo de cuánto fue el ingreso.
Por ejemplo, yo puedo haber vendido 3 millones de pesos, pero resulta que este mes realmente solamente me ha ingresado cerca de 1 millón de pesos. Entonces, por eso es importante entender cuáles fueron las ventas, cuáles fueron los ingresos y por otro lado, cuáles son los cobros que tengo pendientes, tanto vencido como por cobrar. Y pasa lo mismo para la parte de los egresos o los gastos, o sea, cuánto es lo que compré realmente, cuánto es lo que pagué ese mes y cuánto es lo que tengo por pagar. Aquí en el ejemplo lo tengo al revés. Por ejemplo, las compras fueron de 2,5 millones, entonces uno podría decir, ya, bueno, este mes gasté menos, pero resulta que tenía tantas cuentas por cobrar que mis egresos realmente fueron 7,5 millones, y eso tal vez me deja sin caja. Pero y además tengo el tema de cuánto más me falta por pagar y proyectado, o sea, me vencieron 600 y tantos mil pesos, tengo que pagarlos ahora o los puedo repactar con mi proveedor si es que yo tengo una buena relación con ellos, y saber también cuánto es lo que viene, por ejemplo, a 30, 60, 90 días para poder estar preparado. Entonces, por eso la invitación es a buscar una solución que haga todo este proceso que acabo de mostrar, pero de forma automática. ¿Para qué? Para nosotros así poder centrarnos en el core de nuestro negocio, centrarme en vender, centrarme en producir el producto, o centrarme en la compra o negociación con proveedores, o centrarme en prestar un buen servicio, centrarme en poder dar un servicio al cliente o seguimiento al cliente luego se entregó el servicio. Y esta información que está acá, cuando ya está resumida, nos permite analizarla, ¿ya? Y una de las mejores formas de analizarla es a través del flujo de caja. Que el flujo de caja, como comentaba, lo que nos muestra es nuestra capacidad de efectivo que tenemos en el negocio, ¿ya? Y para poder obtener el flujo de caja, lo que tenemos que hacer es un cálculo. Por eso decía que si uno lo hace en cuaderno, lo hace en Excel, requiere mucho tiempo, porque necesitamos saber cuánto es el saldo de dinero que teníamos anteriormente, más cuáles fueron las entradas de caja, que generalmente son las ventas al contado, siempre son ventas al contado, más las cuentas por cobrar que realmente ya ingresaron, y otro tipo de entradas de efectivo que podríamos tener, como tal vez un premio, un Cercotec, o un Corfo, o algún préstamo bancario que también puede ser considerado, pero tenemos que ponerlos en este periodo. Por ejemplo, en el periodo de agosto, cuánto es el saldo que yo llevaba desde julio a la fecha, que puede ser positivo o negativo. Luego de eso tengo que ir sumando diariamente para poder llevarlo actualizado, cuáles son todas las entradas de dinero que tengo, y por otro lado luego restar todas las salidas de dinero que tengo, todas las salidas de caja o efectivo, que son las compras al contado o arriendos, pagos de cuentas, pagos de honorarios, sueldos, alguna inversión que tuve que hacer, por ejemplo, una compra de maquinaria que es necesaria para mi negocio, o alguna compra para restoquearme. Y lo importante acá, para que nosotros podamos ver que la salud financiera del negocio esté sana, es que siempre el saldo en cuenta, o sea lo que yo tenía, lo que tenía en mi cuenta corriente, más lo que tengo por cobrar, tiene que ser mayor a las cuentas por pagar. Cosa que en la realidad vemos que generalmente nunca pasa. Nunca pasa cuando uno está en un negocio que está iniciando, a menos que realmente sea una persona muy, muy ordenada, y si es así, lo felicito, pero nosotros tenemos ya, bueno, cerca de mil emprendedores que trabajan con nosotros, y vemos que realmente no es el caso, ¿ya? Pero esta es la situación ideal del mundo bonito, pero así funciona un flujo de caja. Y la forma en que se presenta, para poderlo ver de forma gráfica, una forma más sencilla es verlo a través de un gráfico de barras, ¿ya? Si se sabe usar Excel, esto se puede hacer, se puede armar, pero como digo, requiere estar alimentándolo y actualizándolo de forma diaria. Por eso la recomendación de una solución que sea online o instalada en el computador. Hoy en día yo diría que online es hacia donde va la micro. Y esto nos permite ver cómo se va moviendo el dinero. Esto no son ventas y compras, esto no es la venta y la compra, esto es el ingreso y el egreso de dinero. Vendría siendo la fotografía de la cuenta corriente o de la caja chica si uno no tiene cuenta corriente. Y nos permite ir adelantándonos necesidades de capital. Por ejemplo, aquí vemos que en el mes de febrero tuvo más gastos de los ingresos, pero como ya tenía un acumulado, lo permitió pasar justito en el mes de marzo con el dinero, pero ya luego en abril logró tener más ventas, y con eso puede suplir las necesidades de capital que vienen hacia adelante.
Entonces, manejar el flujo de caja, entender el flujo de caja es sumamente importante. Y en Organízame nosotros podemos mostrar este flujo de caja a detalle, ¿ya? Aquí yo los invito a que se hagan una cuenta, la cuenta es gratuita, además tenemos una promoción súper buena con Simón de Sirene que luego les vamos a contar, pero les permite ver el flujo de caja a detalle, o sea, van a poder ver realmente mes a mes qué es lo que ha entrado, qué es lo salido, y además esto se prorratea de acuerdo a cómo fue pagado, ¿ya? Entonces, el flujo de caja es un informe financiero que muestra los ingresos y egresos de efectivo que ha tenido y que tendrá la empresa en este periodo determinado. Permite saber si es que realmente estamos generando las ventas y el efectivo necesario de las actividades comerciales principales de nuestro negocio, o sea, lo que vendemos. Y por otro lado, nos permite tener atención. ¿Por qué? Porque si llegamos a un momento en que tenemos un flujo de caja negativo, tenemos que cambiar y priorizar la atención desde lo importante que vendría siendo las ventas, hablar con clientes, etcétera, a lo urgente, porque si nos quedamos sin plata y no podemos pagar los honorarios o no podemos hacer una recompra de stock, lo más seguro es que nos vamos a ver en una situación sumamente complicada, no vamos a poder dormir y puede que nuestro negocio quiebre. Entonces, el objetivo acá es conocer las necesidades de financiamiento del periodo y para eso es el flujo de caja. Aquí hay un espacio también para poder hacer preguntas. Dice que las dejemos para el final por el tiempo y vayamos avanzando con el tercer tip. De acuerdo, cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, como decía, es uno de los ítems también más importantes de llevar y que consumen más tiempo, además del flujo de caja, especialmente si uno ya tiene más de 20 clientes o 20 documentos que están por cobrar. ¿Y por qué? Porque para que las cuentas por cobrar funcionen realmente y nos paguen, nosotros tenemos que llevar un control activo de esto, lo que consume mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al cliente hay que avisarle antes de que llegue su fecha de pago que nos tiene una cuenta pendiente con nosotros. Siempre hay que avisar antes. Se recomienda avisar 7 días antes o 5 días antes, ¿ya? Para que la gente lo tenga claro en su cabeza. Luego de eso, cuando llegó la fecha de cobro, uno tiene que volver a contactar a este cliente. Tiene que volver a hablarle y volver a decirle, acuérdate que venció tu pago. Y finalmente, como muchas veces pasa que los negocios no tienen la capacidad en ese momento para pagar y por eso se empiezan a escapar, no responden los mails, lo mejor que uno puede hacer es facilitar todos los medios de pago posibles. ¿Para qué? Para que paguen con tarjeta de crédito, para que paguen con los distintos medios de pago que pueden existir, pero dar la oportunidad de que te puedan pagar no solamente a través de una transferencia electrónica o en efectivo. Entonces, el manejo de cuentas por cobrar tiene que ser activo. Aquí yo puse una pantalla de Organízame, pero si uno tuviese un Excel o uno tuviese un cuaderno, tiene que llevar la misma información. O sea, yo tengo que saber quién me debe, qué documento y con qué folio es el que me debe. Tengo que saber qué cuota es, qué monto, y al mismo tiempo tengo que llevar también cuánto tiempo ha pasado desde que esto está vencido o esto es un pago futuro. Entonces es importante que esto es lo que nunca puede pasar y siempre pasa. Pasa que uno tenía una cuenta por cobrar, quedó ahí, se esfuerzan a estar vendiendo, etcétera, y esa factura termina estando 30 días, 60 días, 45 días, hasta que puede llegar un momento en que han pasado prácticamente un año, medio año, y uno la da por perdida. Pero uno, si tuviese una forma proactiva de cobrar, y lo digo porque nosotros lo vemos en nuestros números, cuando uno tiene una forma proactiva de cobrar, esto no sucede. O sea, generalmente se recauda prácticamente todo, y además se ahorra casi un 70% del tiempo que uno utiliza para cobrar al automatizar estos procesos. Entonces, antes del vencimiento, uno siempre tiene que mandar un mail y llamar por teléfono. O sea, es básico. Si no, va a ser complejo que paguen. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda de pagar. En la fecha de vencimiento, exactamente lo mismo. Uno tiene que volver a llamar, porque ya llamó previamente, volver a mandar un correo electrónico y acordar que nos paguen. Pero como tips, si es que no quieren ocupar un software, lo que yo hacía, por lo menos anteriormente, era que me sentaba una vez al mes o cada 15 días con Gmail y agarraba toda la lista de gente que tenía pendiente y programaba el envío. Entonces yo llegaba y decía, ya, estos son los 15, este es el 18, este es el 20, hacía el mismo email, lo copiaba y lo pegaba, solamente cambiaba el nombre del cliente, cambiaba el nombre del documento y programaba que se envíe el 15, que se envíe el 18, que se envíe el 20. Eso, la verdad, ahorra mucho tiempo si uno ya está cobrando, como decía, sobre 20 documentos. Pero, por otro lado, también requiere ser súper ordenado. ¿Por qué? Porque tengo que saber todo lo que voy a cobrar y tengo que sentarme a programarlo. Y esto puede que nos tome un par de horas hacerlo. Pero un buen tip si es que uno no quiere ocupar una solución
y quiere empezar a automatizar ciertos procesos con herramientas que existen gratuitas y que están al alcance de todos y que realmente estamos todos familiarizados y usamos. Por otro lado, en nuestro caso, y esto se puede usar gratuito, que eso es súper importante, cuando se metan Organízame y si los invito a registrarse, nosotros lo que hacemos es automatizarlo. O sea, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo quieres antes notificar a tu cliente? Por ejemplo, 3 días, 5 días, 7 días, lo acepto y después también quiero que se les notifique a todos los vencidos. Entonces yo aquí podría tener 200 clientes y todo esto va a estar corriendo de manera automática. Y se les va a estar avisando de forma constante, págame, 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 págame. Como lo hacen las empresas grandes finalmente, que nos torturan siempre, págame, 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 pero aquí dando la oportunidad de que uno como emprendedor lo pueda hacer de forma automatizada y gratuito. Y lo último, facilitar medios de pago, por lo que les comentaba. O sea, si uno no ofrecemos medios de pago para ampliar justamente el pool de formas de que nos paguen, que no sea solamente depósito y transferencia, es más difícil que nos paguen porque ellos pueden estar en una capacidad de no pago. Y si les ofrecemos un pago con tarjeta de crédito, por ejemplo, y los llamamos y ellos están comprometidos con nosotros, lo más seguro es que sí nos van a pagar si ofrecemos esto. Y la forma en como nosotros lo hacemos es que simplemente cuando uno utiliza Organízame, uno ingresa el monto de la venta y el detalle, en otras palabras, emite la factura o la venta que se hizo. Esto se envía al cliente, se envía tanto al momento de realizar el documento como luego se envían todas las notificaciones de manera automática que yo les comentaba, y da la opción de que el cliente nos pueda pagar y este dinero nosotros lo podemos recibir en 48 horas hábiles luego de que nos pagaron. Y se puede ofrecer una serie de opciones de pago, como les muestro acá, que son prácticamente todas las que existen en el país, o sea, desde Servipack a Tech, Superdigital, están las tarjetas de prepago, Mercado Pago, WebPay, Caja Los Héroes, etc. Y lo bueno es que todo esto es sin contrato y sin costos fijos, o sea, realmente uno paga una comisión solamente si es que se realiza la acción, y uno puede retirarse de estos servicios cuando uno quiera. No existe un amarre a quedarse con una solución así por diversas formas, si es que no me funcionó, si es que no me gustó, si es que encontré algo mejor. Entonces las dudas las dejamos para el final, ¿no? Sí, dejémoslas para el final. Ya, perfecto. Y lo último es el tema de medir los gastos, que es lo mismo que les comentaba antes. Como el ejemplo que teníamos de la empresa que hace servicios kinésicos. Si nosotros no registramos, no clasificamos, no resumimos y no analizamos, no vamos a poder generar y quitar los gastos que no generen valor a nuestro negocio. Generalmente pasa que cuando un negocio empieza a funcionar y empezamos a tener más ventas, pasamos de vender menos de 1 millón de pesos a ya estar vendiendo cerca de 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos, se empiezan a generar gastos fantasmas que uno no se da ni cuenta, empieza a pagar solamente para que las cosas pasen. Uno dice, ya estoy apurado, tengo ciertos compromisos que hacer, pago, 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 pero esto genera una cantidad de gastos fantasmas que si uno no los contabiliza, uno no los registra, no los analiza, se nos pueden terminar yendo una parte importante de nuestra liquidez en puro gasto fantasma. Entonces, esa es la invitación, o sea, no basta solamente con registrar, sino que hay que clasificar y analizar. Y así poder tomar la decisión de qué vamos a cortar y a tiempo, para que no vaya a pasar que pase 1, 2, 3 meses, 4 meses con un servicio que tal vez ni siquiera nos acordamos que contratamos y se nos terminan yendo 100, 200, 300 mil pesos hasta 500 mil pesos. Y por otro lado también entender de forma anual, o sea, uno puede ver, uno nunca calcula, por ejemplo, cuánto a uno le cuesta el banco al año. Uno ve ya, me están cobrando 8 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos, hay bancos que cobran 25 mil pesos, pero es importante saber cuánto esto nos cuesta anualmente, especialmente si nosotros ya tuvimos un año de operación y vamos hacia el segundo año. ¿Por qué? Porque podemos ir a negociar, podemos decirle, ¿sabes qué? Yo estoy en el banco, estoy en este banco BCI que me está cobrando 25 mil pesos mensuales, pero el banco al lado me está ofreciendo una cuenta que me va a costar 11 mil pesos mensuales, y lleva una diferencia al final en el año de entre pagar, por ejemplo, 200 mil pesos por un banco o estar pagando, no sé, 600 mil pesos al año por un banco. Y eso es harto dinero, o sea, cada peso cuenta cuando uno está emprendiendo, cada peso no se nos puede escapar. Y por último, es lo que yo les comentaba, o sea, no todos, casi toda la información que está corriendo hoy en día a través de los diarios financieros, en los blogs, en distintas partes,
hablan como si el emprendimiento fuera unicornios, o todos son startups, y eso no es la verdad. La verdad es que la gran mayoría de los negocios no son startups, y no son negocios exponenciales, sino son negocios que son la base de la economía familiar. Y eso es lo que nosotros nos queremos enfocar. Nosotros queremos ayudar, nosotros nos enfocamos en ayudar a negocios tradicionales, ¿ya? Que al mismo tiempo, si este negocio llega a explotar y llega a crecer, también estamos preparados para eso. Pero está pensado para que pueda ser utilizado por todo tipo de personas, con conocimiento financiero, sin conocimiento financiero, con Excel, sin Excel, y no pensando en que su negocio tenga que ser un negocio que vaya a ser internacional, etcétera, como lo pide Corfo, sino para la realidad del emprendedor de Chile, y no solo de Chile, o sea, la realidad de los emprendedores de Latinoamérica. Y aquí llegamos a la sección de preguntas. Yo creo que tal vez sería mejor escuchar las preguntas de las personas que están acá, ¿no? Sí, me parece. Mira, acá Tomás, Mauricio Morales dice, para preparar el flujo de caja en tu solución, dice, ¿cuál es la fuente de su información? Ya, perfecto. La fuente, nosotros somos una solución de administración financiera que se apalanca en la factura y la boleta electrónica, ¿ya? Entonces, cada vez que uno hace una venta, en lugar de acceder al servicio de impuesto interno y emitir el documento y que nos salga un PDF que queda ahí suelto y tienen que guardarlo en el computador, se hace todo directamente desde Organízame. Entonces, yo entro a Organízame, hago una venta, genero la factura, y esta factura, ¿qué es lo que hace? Nutre justamente todos los puntos anteriores que hablaba de registrar, clasificar, analizar. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones. La toma de decisiones se hace a través del flujo caja. Entonces, la parte de los ingresos se hace por medio de las ventas, ya sean ventas formales o ventas informales, que también se pueden agregar. Eso no hay problema. Y esta información está totalmente separada del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Información que corresponde al contribuyente, como si yo tuviese mi propio Excel, ¿ya? Y para el lado de los gastos, cuando uno va haciendo compras en el comercio, uno recibe automáticamente estas compras a proveedores dentro de Organízame y se hace el mismo proceso. Entonces con eso tenemos la contraparte y se va armando el flujo de caja. Y además, nosotros entendemos que un documento no tiene por qué ser un documento y un ingreso, sino que este documento puede tener una cuota de 30 días o puede tener 25 cuotas totalmente diferentes, o puede pasar que me iban a pagar a 30 días, pero se me acercaron y me dijeron, mira, te puedo pagar la mitad ahora y te pago la otra mitad el otro mes. Todo eso se puede hacer y todo eso es sumamente flexible. Y nosotros lo diseñamos y lo desarrollamos de esa forma. Entonces, con esta información se va nutriendo y se va armando de forma automática lo que son los reportes, ya sea de venta, compra, gasto, flujo de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Perfecto, súper bien. ¿Alguna otra pregunta? Interesante lo que dice Tomás, estas soluciones para negocios formales o informales. Y ahí la Fran ahí vamos a dejar en el chat cuál es el beneficio que tenemos, la alianza, para que ustedes lo miren, ¿sí? Quiero traspasarles que nosotros como Simón buscamos a partners que puedan resolver las problemáticas que ustedes nos han levantado. Y sabemos que una de esas problemáticas es administrar este flujo de caja, que al parecer parece tan simple, pero, y que es tan importante, porque al final lo que decía Tomás, muestra la liquidez que tiene mi negocio, nos permite saber con cuánta plata contamos a fin de mes, ¿sí? Para meternos a la billetera y para hacer cosas, las que queramos. Y también es la razón de que muchas veces al no tenerlo claro o al no tenerlo, nos hace cometer errores en las decisiones, ¿ya? Que pueden tener costos altos. Así es. Así que esta es una alternativa, tiene un beneficio, lo que decía Tomás, hay beneficio acá que es gratis para negocios que tienen facturas menos de 1 millón, ¿ya? O sea, pueden meterse a esta solución gratis. Y para aquellos que tienen entre 1 millón y 2 millones, son 4.990 pesos el beneficio durante 3 meses para que lo prueben. Claro, ¿Ya? ahí yo quería acotar una cosa.
al ser Simón de Sirene, si venden sobre 1 millón de pesos, independiente de cuánto vendan, no importa si es que venden 50, 100, 20 millones de pesos, durante los primeros 3 meses vamos a cobrar siempre el primer tramo, que vale 4.990, pero se puede acceder a toda la suite completa, con cobranza, con métodos de pago online, con alertas de automáticas, con flujo de caja, o sea, todo, la suite viene completa, siempre. Simplemente nosotros lo que hacemos es que vamos variando el costo del servicio de acuerdo a si el negocio le está yendo bien o no le está yendo bien. Si el negocio por alguna razón se detuvo en sus ventas, como lo que pasó con COVID, etcétera, y ahí porque nosotros modificamos y cambiamos nuestra forma de ofrecer este servicio, empezamos a ver que muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas o muchos negocios son estacionales. Entonces Organízame se va adaptando realmente el costo mensual de acuerdo a cómo está yendo tu negocio. O sea, si por alguna razón el negocio se detuvo, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar, vas a poder seguir teniendo un número y no vamos a cortar el servicio, jamás. Pero por otro lado, si el negocio ya repuntó y ya está yendo mejor, ahí obviamente nosotros solicitamos que se nos apoye con el pago del servicio, porque de esa forma nosotros podemos mantener también corriendo a todos estos otros negocios que se encuentran en un momento en que no están funcionando. Entonces vamos haciendo un equilibrio realmente entre los negocios que les está viendo súper bien y aquellos que por alguna razón están con ciertos problemas o están recién comenzando. Gracias, Tomás. Y aquí Mauricio pregunta, ¿cuál es el costo al cuarto mes? Me imagino que va a depender de las ventas, ¿no es cierto? Claro, ahí va a depender de las ventas. De todas formas, vamos a enviar esta información por medio del mail, vamos a enviar la presentación y también vamos a enviar el link para que puedan acceder a la promoción y para que puedan ver de forma súper clara cuáles son los costos, ¿ya? Pero los costos son más o menos así. Si paso el 1.000.000 de pesos y vendo entre 1 millón y 2 millones ese mes, vale 4.990. Luego, si vendo entre 2 millones y 5 millones, vale 13.990. Y así va escalando. Después, por ejemplo, si vendo hasta 20 millones, vale 25.990. Si vendo cerca de 50 millones, vale 59.990. Entonces, lo que se trata de hacer es que vaya acorde a realmente la capacidad de pago que tiene ese negocio. Y llega hasta ese tope. Después de eso ya no sube, pero que apoye realmente a los negocios que están en etapas tempranas o que son estacionales o que por alguna razón no han podido vender. Muchas gracias, Tomás. Respecto a los tips que Tomás dio, que son súper interesantes, me parecen muy atingentes hoy día a la realidad que se vive, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, algo que quieran? Tomás está aquí, tiene más tiempo para los que lo tengan, así que bienvenidos a preguntar. Puede ser que les pueda aportar ciertas dudas que tengan. Claro, y puede ser con micrófono, como quieran, es una conversación. Exacto. Sí. Podemos dejar de compartir también, a lo mejor para que nos podamos ver todos. Ya, mejor. ¿Sí? A ver, mi computador está un poco lento, pero ahí voy. Dejar de compartir. Ahí se dejó de compartir. Álvaro acá pregunta, para poder ver después nuevamente esta presentación que quedó grabada, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros vamos a dejar disponible esta grabación en un link que vamos a mandar ahí por el chat, ya, que va a quedar en nuestra página, ya, en nuestra página web. Vamos a dejar disponible la grabación de este webinar. ¿Sí? Yo tengo una pregunta igual. Matías. Hola Tomás, hola a todos. Hola. Sí, mira, yo tenía una duda con respecto a Organízame, porque, bueno, supongo que se conecta, por ejemplo, si yo tengo una chequera electrónica en el Banco Estado, se conecta, ¿cierto? Organízame a la chequera, cosa de que cuando yo haga una transacción se registre en el programa, ¿cierto? Mira, en este momento no tenemos conciliación bancaria automática, de esto por lo que se está viviendo, no sé si han estado al tanto de lo que está pasando con Banco Estado, etcétera, que están bloqueando. No tenemos la conciliación automática, pero está en nuestro roadmap y lo vamos a lanzar yo creo que el primer semestre del próximo año con distintos bancos y especialmente teniendo foco en los bancos que dije antes, o sea, el Banco Estado, que están donde realmente todos los emprendedores. Y la razón es esa, o sea,
La chequera electrónica hoy en día está bloqueada y es compleja de leer, ¿ya? Pero vamos encaminados hacia eso y vamos también a tener bancos SI, claramente vamos a tener los bancos tradicionales, pero nuestro foco realmente puede ir hacia los bancos de entrada. Y Ah, claro, tenemos, pero y tenemos la una idea es como que, o sea, la idea es, cuando hay una transición, la idea es que se vea automáticamente, ¿cierto? La transacción. O sea, y finalmente, ya desde el próximo año, la idea es que esa transacción sea automática. Hoy en día esto se nutre de de las ventas y compras que uno hace y de asignar si es que me pagaron o no me pagaron. Y bueno, si uno recauda online, obviamente eso se hace de manera automática. Y también hay una sorpresa que no la puedo, voy a contar un pedacito nomás, pero se viene algo que va a ser súper novedoso en Chile y eso nosotros lo estamos trabajando junto al equipo de Visa no es un banco, es una derivada de un banco que hay en Chile, de que va a existir una tarjeta de acceso digital para emprendedores y que le va a hacer el peso súper Ah, fuerte a la cuenta del banco. ¿cuál pala? La pala para recoger. La nuestra. súper. No, clarísimo. Eso será mi lujo. Eso, Matías. La Gracias. Cindy dice si Organízame tiene plataforma móvil para manejar desde el celular. Sí, tenemos una plataforma móvil en este momento, está solamente para Android. Hasta la fecha está enfocado en los negocios informales, pero dentro de septiembre o en el mes siguiente ya se van a habilitar los documentos electrónicos. Esto es porque la plataforma la lanzamos hace aproximadamente unos 3 meses, entonces ha estado en estado de pruebas junto con nuestros usuarios, pero ya estamos terminando eso y ya se va a poder utilizar con boletas, facturas, enviar cotizaciones, órdenes de compra, etc. Perfecto. Pero desde el computador hoy en día tienen acceso a toda la solución completa. Ok. ¿Una ¿Alguna otra consulta? pregunta? ¿Una ¿Sí? consulta? Hola, buenas tardes. Mauricio. Tomás, la solución de ustedes no necesariamente requiere tener un sistema contable, ¿no? No, de hecho nosotros no hacemos contabilidad. No, ¿por qué no hacemos contabilidad? Porque entendemos hacia dónde está yendo la evolución fiscal de Latinoamérica y especialmente la de Chile. Hoy en día nosotros vemos que el F29 ya se hace automático, ¿ya? Ahora, siempre es recomendable tener un contador. Yo no diría nunca que no hay que usar un contador, pero el F29 ya se hace automático y lo que viene, que aún no está anunciado, pero que va a salir, es que también la renta va a funcionar con una proforma automática. Y esa es la razón por la que nosotros no hacemos contabilidad, nos alejamos de eso y nos enfocamos en poder tener una terminología de cómo el emprendedor entiende su propio negocio, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo la clasificación de gastos la puedo hacer de acuerdo a cómo yo entiendo mi negocio en mis distintas etapas. Hay emprendedores que parten diciendo yo estoy pagando luz, arriendo y celular, pero luego cuando ya tienen un año operando, un año y medio operando, ellos ya aprenden y empiezan a tener gastos administrativos, gastos operacionales, gastos financieros que van subdivididos en distintas categorías, pero damos esa flexibilidad de partir desde algo muy sencillo a ir complejizándolo, digamos, o más que nada nutrirlo con información que nos permita tomar mejores decisiones. Ok, muchas gracias. Perfecto. Yo tengo una última pregunta, Tomás, aprovechando. Si, bueno, yo también, no sé si está la opción también para manejar como la finanza a nivel personal. Por ejemplo, si yo el día de mañana quiero ver mis gastos personales, Organízame tiene la opción de manejar esos gastos. Mira, no está diseñado para gastos personales, pero la verdad es que tenemos varios emprendedores que lo usaban de manera informal, que terminaron haciendo una cuenta clon para llevar los gastos de la casa, ¿ya? Como decía, uno crea sus categorías de venta, que vendrían siendo tal vez los ingresos o los sueldos que uno tenga, y uno crea sus categorías de gasto. Es totalmente flexible y esa herramienta sin facturación electrónica es gratuita. O sea, ¿se puede usar para llevar los gastos personales? Sí, pero está pensada y diseñada para un negocio, pero no es propia. O sea, si uno realmente ahí basta de la chispeza del chileno y uno se adapta. Súper. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo. Agradecer a Tomás por toda la información súper valiosa que dio. Recordarles que vamos a mandar un mail con lo que está, con la presentación, con algunos tips,
Les vamos a decir dónde pueden encontrar el video para que lo compartan también, porque les puede servir a muchos otros también. Les vamos a mandar el link para los que quieran conocer un poco más de Organízame y recordarles que van a tener este beneficio, ¿ya? Y contarles también que se vienen otros webinars más adelante, que nos va a apoyar ahí también Organízame, como por ejemplo, cómo facturar y recaudar online de forma sencilla, ¿sí? Aquí la idea, la simpleza es la clave, ¿sí? Así que estén atentos a nuestras redes, ¿ya? Nosotros estamos como corporación comunicando distintas actividades, cursos, talleres, webinars que les pueden servir, porque siempre estamos pensando en ustedes y lo que ustedes nos van levantando para poder entregarle, ¿ya? Y eso, y agradecerles a ustedes por haber participado también, por estar acá, por el interés. Espero que nos veamos luego, ¿sí? Que tengan una buena tarde. Y eso. Nuevamente, Muchas gracias por la gracias. invitación. Y gracias a todos ustedes por asistir. Y recuerden que les vamos a enviar la información. Y eso. Ok. Muchas Chao, que estén gracias. bien. Chao, Chao, chao. muchas que estén bien. gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.